Estamos de regreso en Punto y Contrapunto. Ayer el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dio un reporte de los niveles de aceptación de las fuerzas federales entre la población y casi que esas cifras pues no las tiene ni Obama. Dijo que la Marina tiene 86% de aprobación y el Ejército 83%. Esto no sorprende tanto porque estas dos instituciones siempre están muy arriba en la preferencia ciudadana, pero la Guardia Nacional, pese a los ataques que ha sufrido y pese a ser una institución nueva, tiene un 70.9%. Veamos el contexto. Las Fuerzas Armadas y la Guardia Nacional son las instituciones de seguridad con más aceptación entre la población. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, informó este lunes que a 4 meses de ser creada, la Guardia Nacional tiene una aceptación de 70.9%. Según el funcionario, ninguna institución pública, social o privada tiene estos índices de aceptación. En el informe sobre los resultados y desafíos en materia de seguridad pública a nivel nacional, Durazo apuntó que la Marina tiene 86.5% de aprobación, seguida por el Ejército con un 83%. Durazo señaló que ya no se utiliza la fuerza pública para reprimir y que las fuerzas federales están autorizadas para actuar en su defensa respetando siempre los derechos humanos. Elementos de la Guardia Nacional han reportado en diversas ocasiones haber sido agredidos. El más reciente ocurrió a fines de septiembre en Bochil, Chiapas, cuando acompañó a policías estatales y municipales a desbloquear una manifestación. La Guardia Nacional apuntó que fueron agredidos con armas de fuego y uno de sus elementos murió, pero los pobladores negaron haber usado armas. En la misma semana reportaron otra agresión en la Sierra Norte de Oaxaca, en Guanajuato y Tlaxcala. El 8 de septiembre, la Secretaría de la Defensa Nacional emitió un comunicado señalando que ante un delito, si personal militar o de la Guardia Nacional es agredido, actuará en defensa propia. Y en agosto, el presidente López Obrador pidió a los gobernadores fortalecer a las policías estatales y municipales para que el combate a la inseguridad no recaiga solo en la Guardia Nacional. Este lunes, un convoy de la Policía Estatal de Michoacán fue emboscado en Aguililla, cerca de la frontera con Jalisco. Murieron al menos 13 agentes y 9 más quedaron heridos. Punto y contrapunto. Segundo tema a discutir esta noche. Y en efecto, a ver, ¿cómo lo podemos entender, Alejandro? En efecto, si uno revisa las encuestas que se hacen, Latinobarómetro, entre otras, a cada rato, no me acuerdo si es cada año, cada 2 años, pero siempre revelan que en México las Fuerzas Armadas, Ejército y Marina, siempre tienen una mayor aceptación que partidos políticos, igual que la Iglesia, casi siempre están hasta arriba. Somos una sociedad que nos gusta el militarismo y la religión, somos una sociedad autoritaria. ¿Por qué de repente estos números del casi 71% de una institución que todavía ni siquiera acaban de tener o de construir? Yo creo que hay tendencias globales y tendencias domésticas. Las globales son las que tú comentas y no es un tema que sea específico de México, sino incluso de democracias, incluso consolidadas. Hay como una transición de los valores de la modernidad a los de la posmodernidad. La World Value Survey, Singlehart y todo este grupo de académicos lo documentan, y lo que identifican es que las personas atribuyen mayores calificaciones o tienen más confianza en instituciones tradicionales, jerárquicas, disciplinarias, y que apelan a la unidad. Si ustedes se dan cuenta, tanto la Iglesia como el Ejército, la Marina, pues cumplen con estas características. Mientras que las instituciones que activan la democracia, como son los partidos políticos, los congresos, son los que tienen mayores índices de desaprobación, y que son instituciones que están ligadas más bien al conflicto, al disenso, a la división. Y eso es un comportamiento pues, de sociedades que están transitando, me imagino, de valores de la modernidad a valores más de la posmodernidad, de la aceptación de la diversidad, etcétera. Eso es una tendencia... Sociedades que no están tan acostumbradas al debate. Al debate, al conflicto. Pero incluso sucede en sociedades democráticas avanzadas. Eso es lo interesante, ¿no? Y muchos dicen que esto es un peligro para las democracias, etcétera. Hay como todo un debate en eso. Y por otra parte hay razones domésticas. Efectivamente, el Ejército y la Marina, pese al desgaste que tuvieron durante el calderonismo, siguen manteniendo de las calificaciones más elevadas, tienen la mayor confianza, y sobre todo si se le compara con los cuerpos policíacos locales, en donde se identifica que está la extorsión, la corrupción, la ineficiencia. Hay gente que, pues, nosotros vivimos en un cinturón que es el Distrito Federal, la Ciudad de México ya, pero mucha gente dice que no se vaya al Ejército porque nos deja en la indefensión. A ese grado es la percepción de muchas personas en algunos estados con los mayores índices de violencia. Entonces no es de extrañarse que una institución que apela a la seguridad, a la restauración del orden, que busca en sus motivos manifiestos pacificar el país, cuente con esos índices de aprobación. Además, me parece que en el desempeño inicial de sus funciones, pues me parece que ha tenido un mejor desempeño que con anterioridad, y eso lo podemos ver con la tasa de homicidios, el índice de crecimiento
va decreciendo y la tasa de letalidad también va disminuyendo, no a los ritmos ni al grado que quisiéramos, pero ya son cifras que están hablando de un punto de inflexión. Claro. Martín, tenías un contrapunto. Sí, yo no estoy de acuerdo con lo que dijo Alejandro. O sea, sí estoy de acuerdo con la conclusión, pero no con la explicación. Yo creo que, y no lo digo yo, lo dice Fernando Escalante, en los 60 Lo dice Jope. sí se... ¿Qué? ¿Qué? Ope. No, Fernando Escalante. Lo que hice en los 60 se instaura un discurso antiestatista, ¿no? En los 60, 70 y por lo tanto de eso deriva un discurso antipolítico. Entonces todo lo que tiene que ver con la política democrática, nosotros le indilgamos el menor valor y a las instituciones como tradicionales como la Iglesia y el Ejército, opacas por naturaleza, nosotros le damos mayor valor, también a las empresas, televisoras, etcétera, ¿no? Entonces hay un cambio de valores que está muy marcado en los 70s y principios de los 80s, ¿no? Eso por una parte. Lo segundo, lo de la Guardia Nacional, obviamente yo creo que inspira, o sea, concita mucho acuerdo y obviamente esta aprobación por las ganas que tienen las personas de sentirse seguras. Lo que ayer dijo el secretario Durazo solamente es percepción, que ha habido un punto de inflexión en la percepción de seguridad, pues si uno ve los números realmente no ha habido una baja en la violencia. Y yo creo que también se dio esta conferencia de prensa porque el presidente dijo que en 6 meses íbamos a ver una disminución, hace 6 meses, entonces ahorita lo está dando y realmente pues, los hechos no empatan realmente con esa percepción o con el discurso. ¿Qué creo que debe hacerse para no nada más hablar de la crítica y de los números? Creo que sí se está perdiendo una gran oportunidad porque esta legitimidad que tiene tanto la Guardia Nacional como con el presidente, lo que debe hacer es quitar la dinámica horrible que tenemos con los estados y con los gobernadores y con los presidentes municipales. O sea, esa dinámica es la que realmente está impidiendo que reformemos la seguridad pública, porque siempre que hay una emergencia entra la federación y siempre le sacan a ellos a tener una corresponsabilidad. Hay un artículo muy bueno en El Financiero que dice Eduardo Guerrero, hay que hacer 3 cosas. Primero, lo que se debe hacer es centrarnos en cerrar los negocios del crimen organizado porque son centros de operación. Con eso sí puedes apoyar a mitigar mucho la inseguridad pública. Segundo, necesitas poder romper las alianzas que hay entre autoridades locales, ministerios públicos y obviamente crimen organizado. Y lo que haces, por ejemplo, una cosa tan sencilla como parar coches que no tengan placas o camionetas que no tengan placas, porque en esos, en la mayoría, van criminales porque no quieren ser identificados. Y hay una alianza entre los policías de tránsito y ellos. Y la tercera es la inteligencia social. O sea, siempre que la federación entra a una localidad se ve impedido porque no conoce quién está aliado con quién hace qué, y quiénes sí conocen, pues los vecinos. Y en otras partes del mundo lo que se hace es, con simples grupos de WhatsApp, están los mismos vecinos obviamente reportando a la autoridad con todas las garantías y las salvaguardas para que realmente se pueda hacer frente a este fenómeno que es muy complicado. Pero yo creo que con esas 3 cosas podrían empezar. La Guardia Nacional no va a poder sola, no va a poder. Ana Villagrán, ¿cómo ves estas cifras? ¿Te parecen adecuadas? ¿Tú también confías en la Guardia Nacional? ¿Hay un respaldo fuerte? Lo dije muchas veces en esta mesa al inicio. Yo apoyaba a la Guardia Nacional o sea, creo que como concepto es algo bueno. Sin embargo, observamos en este momento de entrada, lamento mucho decirles, pero muchos mexicanos creemos que Durazo está mintiendo. O sea, que Durazo sale para hacerle el trabajo sucio al presidente, como para hacer creer que el tema de seguridad está como contenido. O sea, y contenido después de una situación donde el fin de semana mataron a militares de esa manera. O sea, el tema de la no represión ya está en una constante de violación de derechos humanos también de las policías y de la ley. Entonces, cuando arrancó esto de la Guardia Nacional, observamos una policía federal que se le violaron sus derechos laborales y que no querían formar parte de la Guardia Nacional. Observamos una Guardia Nacional donde no tienen uniformes y los jóvenes que se inscriben a la Guardia Nacional tienen que comprar su propio uniforme para poder formar parte, ¿no? Y también formamos parte estamos viendo un ejército que los están dejando solos. O sea, ¿de qué manera nosotros podemos decir sí, la Guardia Nacional y el Ejército nos defienden cuando los están asesinando y el presidente no está haciendo nada, ni tampoco las instancias de seguridad? Entonces, para lo que hasta este momento, en octubre del 2019, ha servido la Guardia Nacional, ha sido para hacer policía migratoria. Y entonces estamos observando una 4T donde lo que antes era, ahora ya no es. Porque antes, donde la mafia del poder era la mafia del poder y enemigo del Estado del presidente, ahora son los aliados del presidente. Donde los anarquistas antes eran anarquistas y ahora son conservadores, entonces entendemos que donde en un principio el primer planteamiento de la Guardia Nacional era, de la política migratoria
era de puertas abiertas para todos los inmigrantes, ahora vemos una Guardia Nacional donde las fronteras terrestres tienen todos los miles de efectivos y le están haciendo el trabajo sucio a Estados Unidos con un 56% de reducir el flujo migratorio. Entonces, lo único para lo que ha servido la Guardia Nacional es para hacer policía migratoria. Nada más una Pues bien mal, aclaración ¿no? para cruzar información, Bien. lo que dijo Durazo con una encuesta del Infinanciero elaborada por Alejandro Sí. Moreno, uno de los encuestadores más respetados en el país. Que le pudieron haber Sostienen pagado. que bueno, No, Moreno hay sí gente como que es respetada y muy, tiene muy prestigio. respetuoso, sí. Que atribuye 68% de aprobación a la Guardia Nacional. 68%. ¿Pero qué dice el Instituto de Investigaciones del PAN? ¿Por qué hoy no trajiste cifras? No de la lo sé, investigación? visítalo, lo visitas frecuentemente. entonces. A ver, ¿cómo lo ves tú la aprobación de la Guardia Nacional? A ver, lo que decía Alejandro, esa encuesta del financiero Alejandro Moreno, muy respetado encuestólogo en este país, pues es muy cercano a ese 71% que nos dice Durazo, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Ok, a ver, yo entiendo que es complicado pensar en algo que funcionaba y luego que el presidente de tu partido diga otra cosa y entonces ya quieras cambiarlo y decirlo. En esta mesa creo que nos hemos mantenido así, pero debe ser muy difícil tratar de cambiar la manera en la que piensas. A ver, es verdad que sabíamos desde hace mucho, yo soy del norte, el compañero Martín también, que es muy complicado explicarle a la gente mayor que es el ejército que en algunas ocasiones desapareció personas. O sea, la percepción de seguridad, debido a la podredumbre que tiene la policía local y a la corrupción que hubo, pues obviamente es complicado no decirles que viene una corporación que trata de desmantelar la corrupción y que además viene con una línea de proteger derechos humanos y esto, y que no les parezca algo atractivo. A mí me parece que la Guardia Nacional, por mucho que durante algún tiempo me pareció descabellada la idea de militarizar en gran sentido, sí, por lo menos yo personalmente, te metes un poco a entender que lo que sí están tratando de cambiar en muchas maneras es cómo percibimos a las Fuerzas Armadas y cómo hacen este tipo de entrar a los espacios entendiendo cómo funciona la cultura de los estados Bueno, ahora, particular. nada más, las Creo Fuerzas eso. Armadas tienen 10 Pero- puntos más de aceptación. Exacto, yo, a ver, 80%. yo lo que creo es que no va a ser la chamba sola, como decía Martín, porque en México tenemos una ecuación pues muy complicada, el tema de la impunidad y el acceso a la justicia. Que entonces, por un lado, detienen a un narco y sabes que sale en 2 días, o el arco de la colonia lo conoce todo el mundo y no pasa nada y se va a tomar con el jefe de la policía del municipio. Eso genera desconfianza, ¿no? Yo creo que simplemente el hecho de que lleven a personas que no son del mismo lugar a tratar de calmar las cosas, pues ya cambia. Es una estrategia compleja. Yo he visto a Durazo cada vez más articulado. Cada vez me parece que nos ha dado más números, más cifras. Yo no coincidiría tanto con el tema de lo que decía Martín, porque sí hay reducción de Según las cifras del inseguridad, no secretariado, tanto, pero sí en homicidios. Sí ha disminuido. Estamos en 19 por 100,000 habitantes y en el 2018 estábamos en 18 Ok, en Tamaulipas sí disminuyó, Ah, bueno, lo sí. hablamos Pues no sé. lo hablamos en el programa pasado. Sí hay unos estados en los que ha ido cambiando, sin embargo la percepción creo en este momento ha sido muy importante, porque así como es positiva para la Guardia Nacional, hay algunos estados en los que ya lo habíamos dicho, los medios y la oposición han dicho que hay mucha inseguridad por la percepción nada más, no porque haya mucha. Entonces, a mí me parece que la gente no va a dejar de confiar en las Fuerzas Armadas. Tenemos un ejército que ha respaldado y sobre todo un presidente que ha tratado de salir de la línea que nos dejó. Si quieres no voy a decir Calderón porque sé que te venimos del molesta, te da mucha tristeza que no esté contigo. venimos del pero peñanietismo. que sí nos dejó un ejército muy golpeado y que ahora el presidente ha tratado de abrazar. 2 paparruchas, yo diría, no es verdad lo del uniforme, eso es una súper paparrucha. Y Salieron lo que no es varias verdad notas. tampoco es que se les haya violado sus derechos laborales, no hay ninguna. La Policía hasta Federal, ahora no ha te habido, perdiste todas las marchas de la Policía Federal, Ok, hasta cerraron ahora- la ciudad, Estefanía. porque hasta ahora no ha habido ningún proceso Los accesos al aeropuerto. de... Bueno, y pero se manifestaron. Eso no es cierto. Yo ningún conozco gente proceso de la Policía Sí, sí, de Federal. que se les haya violado sus derechos y además la transición de la Policía Federal a la Guardia Nacional fue de los procesos más claros, más hablados, más transparentes y donde hubo más esta transfusión de derechos. Entonces, Bueno, lamentablemente el tema de la inseguridad va a seguir siendo tema a lo largo de este año en este país y también la militarización a la que estamos sujetos, que hemos discutido también en este espacio, incluso con la Guardia Nacional militarizada, como lo hemos rechazado en el colectivo Seguridad Sin Guerra, así que seguiremos hablando desafortunadamente de estos temas a lo largo del año. Vamos a una pausa y regresando con un estilo político directo y cercano a la gente. El Mijis, un rockstar de la política, ha logrado presencia nacional. Ahora anuncia que será diputado independiente. ¿Qué sigue para este político? ¿Cómo lo ven los compañeros de Morena aquí en la mesa? Regresamos después de la pausa. Punto y contrapunto. No te vayas.